hermano y hermana, al programa Pasar un momento con el Señor. Aleluya. Y yo creo por la fe que vamos a pasar un momento como Dios manda, con la voluntad del Señor. Y vamos a hablar hoy, con voluntad de Cristo, del asesinato de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver a través de ese asesinato de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver junto la primera parte, la conspiración contra Jesús. Aleluya. El que tenga Biblia, que coja el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 3. Y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Aleluya. Este es el momento que vamos a pasar juntos y a detallar ese versículo de Mateo 26:3 sobre la conspiración contra Jesús. Bien, ¿qué significa, hermanos míos, Mateo 26:3? Podemos ver el cambio del enfoque de Mateo, donde muestra que la declaración de Jesús en el versículo anterior, que pronto sería capturado, crucificado, lo podemos leer en Mateo 26, de 1 y 2, versículos 1 y 2. No había sido una predicción sin fundamento. En nuestra parte de Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se habían reunido para hablar sobre el mismo tema, pero de una perspectiva diferente. Los líderes religiosos judíos han querido, hermanos míos, matar a Jesús de hace ya bastante tiempo. Por eso que Mateo describe su afán para destruir a Jesús en el capítulo 12 de Mateo, versículo 14. Y de hecho, intentaron arrestar a Jesús anteriormente, pero no pudieron hacerlo porque mucha gente claramente lo respetaba y lo consideraba como un profeta de Dios. Aleluya. Y aún así, Jesús había condenado y humillado a los líderes religiosos, tanto que sintieron, hermanos míos, la necesidad de hacer algo al respecto. Pero es probable que esta reunión en la casa del sumo sacerdote no incluyera a todo el Sanedrín, porque Mateo nos releva, hermanos míos, aquí que los principales sacerdotes y algunos de los líderes laicos, los ancianos además del sumo sacerdote mismo, también estaban allí. Por eso que Mateo y Juan 11:49 dice que el sumo sacerdote judío en ese momento era Caifás. Y Lucas dice que era Anás. Es probablemente que los hombres fuera considerado sumo sacerdote en este momento. Anás era el suegro de Caifás. Había sido destituido de su cargo por las autoridades seculares en el año 15. Sin embargo, la ley de Israel decía que el mandato del sumo sacerdote solo podía terminar con su muerte, lo que significaba que muchos judíos podrían haber seguido reconociendo a Anás como sumo sacerdote real en este momento y en este tiempo. Por eso que Mateo 26, de 1 a 5, nos demuestra que Jesús sabía exactamente lo que sucediera en los próximos días. Y Jesús le dice a sus discípulos que iba a ser crucificado durante la Pascua. Mientras tanto, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos conspiraron para arrestar a Jesús en secreto, para matarlo. Decidieron esperar hasta después de la fiesta de la Pascua para no provocar que la multitud se amontonara
en defensa de Jesús. Por eso los líderes religiosos judíos conspiraron, hermanos míos, conspiraron junto para arrestar y matar a Jesús. Aleluya. Y en Judea había Iscariote de Judea, los ayudó, quien decidió a traicionar voluntariamente a Jesús. Una mujer urge a Cristo con aceite durante una cena en Betania. Y a continuación, Jesús y los discípulos celebraban la cena de la Pascua en un aposento alto donde Jesús predice que le iban a arrestar y introduce el sacramento de la comunión. Entonces Jesús ora con una agonía inimaginable en el jardín de Getsemaní. Por eso, hermanos míos, que en el jardín de Getsemaní, antes de ser traicionado por Judas y ser capturado por los líderes judíos, los discípulos acaban dispersándose y Jesús afirma éticamente ser divino delante del sumo sacerdote y finalmente lo declara culpable de blasfema y la sentencia a muerte. Mientras esto sucede, Pedro niega conocer a Jesús hasta 3 veces y huye de la escena avergonzándose. Por eso, hermano mío, que los líderes religiosos se unen y estaban unidos para conspirar contra Jesús. Y podemos establecer que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, estaban ahí con Caifás para destruir, para completar o para conspirar cómo podía capturar a Jesús y matarlo. Por eso que esa reunión muestra la profundidad de la hostilidad de estos líderes religiosos. Sentía lo que sentía en su corazón hacia Jesús y su intención de acabar con él. Esa es la intención que tenía en el corazón. ¿Por qué los líderes religiosos querían matar a Jesús? ¿Por qué motivo los líderes religiosos querían matar a Jesús? Porque a la época de esta, los líderes temían de perder su poder y su influencia al creciente seguimiento de Jesús. También consideraba que Jesús estaba cometiendo blasfema al afirmarse el Hijo de Dios. Y también Jesús perdonaba los pecados a la gente. Por lo tanto, quería eliminarlo para mantener su propio control y autoridad. Los líderes judíos. Por eso que la Biblia nos hace reflexionar un poquito, hermano, sobre el hecho de que incluso la persona que debe ser líder espiritual puede actuar en contra de los principios éticos y morales y superamente la religión promueve. Porque los líderes religiosos, hermanos míos, vieron a Jesús como una amenaza para su posición y poder. En el lugar de verlo como un enviado de Dios que traía un mensaje de amor y de esperanza, ellos no lo veían de esta forma. Ellos lo veían un hombre que estorbaba. Esta mentalidad de egoísta ha llevado a muchas tragedias a lo largo de la historia, incluido guerra, discriminación y conflicto religioso, hermano. ¿Y cómo podemos ver esto? ¿A qué me sirve esto para aplicar para mi vida? Debemos de tener cuidado de no caer en la misma mentalidad de egoísta que los líderes religiosos en la época de Jesús. Porque en nuestra vida diaria debemos enfocarnos por ver a los demás como iguales y no como amenaza a nuestra posición u autoridad. También debemos de recordar la importancia del perdón y de la compasión hacia los demás. E incluso aquello que nos trata mal o nos hace daño. Aleluya. Por eso que Mateo 26:3 nos muestra la conspiración de los líderes. Ellos querían eliminar, como he dicho bien, a Jesús. Por eso nos obliga a examinar este versículo
con nuestro propio corazón y asegurarnos de no caer en la misma mentalidad egoísta y cruel y llevarlo a esta conspiración. A cambio debemos enfocarnos por ser honestos y amorosos en nuestra relación con los demás, independientemente de nuestra posición o influencia en la sociedad. Por eso, en este relato, encontramos una invitación profunda a cultivar el amor y la comprensión en nuestro corazón. A pesar de la adversidad y la diferencia, es esencial de recordar, hermanos míos, que cada persona tiene su valor y su historia. La comparación o la compasión debe ser nuestro norte, guiándonos a construir puente en lugar de muro. Y el perdón es nuestra respuesta delante de las ofensas. Así, igual que Jesús, podemos transformar el miedo en amor y la hostilidad en abrazo. Aleluya, bendito sea Dios. Por eso que habla de la conspiración contra Jesús. Ahí vemos claro que había una conspiración contra nuestro Señor Jesucristo. Por eso que los principales sacerdotes y los escribas, ellos estaban buscando cómo engañar a Jesús para matarlo durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo tuvieron consejo para poder engañar a Jesús, para poder matarle. La larga controversia entre Jesús y los líderes religiosos finalmente había llegado a esto. Según el uso, se reunieron y consejo es debidamente justificativo, porque el Salmo 31:13 nos habla así de la palabra: porque oigo la calumnia de muchos y el miedo me asalta por todas las partes, mientras consulta junto contra mí su idea de quitarme la vida. Los Salmos 31:13 ya lo estaba prediciendo, lo estaba profetizando, diciendo: porque he escuchado la calumnia de muchos, el miedo le asalta por todas las partes, el miedo me asalta por todas las partes, mientras consulta entre ellos juntos contra mis ideas para quitarme la vida. Salmo 31:13 lo estaba ya profetizando, porque esto habla que el sumo sacerdote llamado Caifás estaba conspirando contra Jesús con los ancianos del pueblo. Anás fue dispuesto para las autoridades seculares en el año 15 y estaba reemplazado por su yerno Caifás, que vivió y dirigió hasta su muerte. Pero como según el Antiguo Testamento el sumo sacerdote no debía ser reemplazado sino hasta después de su muerte, porque la transferencia del poder fue ilegal, sin duda ninguno, llamando cualquiera a los dos hombres sumos sacerdotes. Por eso no hubo menos de 28 sumos sacerdotes. En el pensamiento justificativo es que Caifás fue sumo sacerdote hasta la muerte de su suegro. Este fue un periodo extraordinario, largo para un sumo sacerdote. Caifás debió haber tratado y traído las técnicas de cooperar con los romanos como un fino arte. Por eso, como 2 años después de la crucificación del Señor, Caifás, Pilato fueron dispuestos por Vistilio, y en este entonces gobernador de Siria y más adelante emperador, Caifás, incapaz de soportar esta deshonra, los remordimientos de la conciencia por el asesinato de Cristo, se suicidó alrededor. Por eso que Josefo habló de esto, porque dice que no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. No quería matarlo durante la fiesta para que no haga alboroto en el pueblo. Ellos no querían matar a Jesús durante la Pascua, pero así exactamente como sucedió. Esta es otra sutil indicación que Jesús estuvo en control de los eventos. En realidad ellos lo mataron en el mismo día que no deseaba hacerlo, porque los líderes tenían razón en temer al pueblo
la población de Jerusalén aumentó tal vez 5 veces durante la celebración, y con el fervor religioso y lo mesiánico nacional, en un punto alto de una chispa podría desatar una explosión. Por eso que este pasaje de Mateo 26 marca el inicio de la relación de la pasión de Cristo a un momento crucial en el Evangelio, donde se revelan los planes para arrestar y crucificar a Jesús. Y esto muestra cómo, a pesar de la hostilidad y la conspiración en contra de Jesús, si sigue avanzando hacia el cumplimiento de su misión divina, en este pasaje podemos estudiar y exploramos la profundidad y el significado de este breve pasaje. Pero el primer punto que quiero aclarar, que Jesús anuncia su muerte. Cuando hubo acabado Jesús toda esta palabra, dijo a sus discípulos: sabed que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y Jesús, consciente de su destino, anuncia a su discípulo que será entregado para ser crucificado. Y en este anuncio no es el primero, hermanos míos, pero aproximadamente la Pascua sobreraya la conexión entre su sacrificio y el Cordero Pascual. Jesús no es víctima de circunstancias, sino que se entrega voluntariamente para cumplir la voluntad de Dios, mostrando su obediencia y determinación. Este es el primer punto. El segundo punto dice que la reunión de los líderes religiosos estaban reuniendo. Entonces los principales, los escribas, los ancianos del pueblo estaban con Caifás, estaban reuniendo cómo poder atacar, decir así más o menos, atacar o anunciar o atacar a Caifás. Por eso, hermanos míos, ahí vemos el segundo punto. Amén. Ahí vemos, hermanos míos, el segundo punto. Por eso que Caifás estaba con sus amigos, con los ancianos, con su suegro, para conspirar contra de Jesús. Amén. Por eso, hermano mío, que Caifás estaba buscando cómo matar a Jesús, conspirando con los ancianos del pueblo. Mientras que Jesús hablaba con sus discípulos, los líderes religiosos se reunían en secreto para buscar cómo arrestar a Jesús. La mansión de Caifás, el sumo sacerdote, indica que esta era una conspiración por la máxima autoridad religiosa de Israel. Están buscando la máxima autoridad. Toda la máxima autoridad que había en Israel estaban buscando cómo conspirar para arrestar a Jesucristo. Y estos líderes, enciegados por el odio y temor, buscan eliminar a Jesús sin reconocerlo como el Mesías. Esto era el segundo punto. Y el tercer punto, el complot para arrestar a Jesús. En el versículo 4 dice: y consultado entre sí para aprender a engañarlo a Jesús y matarle. El plan para arrestar a Jesús estaba basando en el engaño, a lo que refleja a la corrupción moral de los líderes religiosos. Ellos estaban dispuestos a violar su propia ley para deshacerse de Jesús. Por eso, relevado a la profundidad de su rechazo hacia él, este versículo resalta el contraste entre la justicia divina y la injusticia humana. Por eso que el cuarto punto, hermano mío, el cuarto punto, la preocupación por el tiempo. Este es el cuarto punto. Por eso que el cuarto punto era la preocupación por el tiempo. Porque el versículo 5 dice: pero decía, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Los líderes religiosos temían
y tenía que arrestar a Jesús durante la Pascua, podía causar una revuelta entre la multitud que lo veía como un profeta. Por eso esta preocupación muestra su hipocresía, ya que mientras planeaba un acto injusto temía la repercusión pública. Su temor no estaba en hacer lo correcto, sino en mantener su poder y control sobre el pueblo. Por eso que punto quinto, la soberanía divina sobre los eventos. Aunque los líderes, hermanos míos, religiosos, planificaron en secreto de matar a Jesús, estaba plenamente consciente de lo que sucedía. Esto nos recuerda que a pesar de la conspiración humana, Dios sigue siendo soberano. Jesús no fue una matriz involuntaria, sino el Salvador que voluntariamente fue a la cruz para cumplir el plan de redención. Esta soberanía de Dios se muestra en cómo los eventos se desarrollan según su propósito divino, no según los planes humanos. Aleluya. Ya llegamos, hermano mío, a la conclusión de este pasaje de Mateo 26, de 1 a 5, nos revela la inevitable marcha hacia la crucifixión de Jesús, mostrando cómo los planes de los líderes religiosos se entrelazan con el propósito divino. Y a través de este versículo entendemos que Jesús, sabiendo lo que él esperaba, se entregó voluntariamente para cumplir la voluntad de su Padre. Y este pasaje nos desafía, hermano mío, a reconocer la soberanía de Dios, e incluso en medio de la maldad humana. Este pasaje nos llama a confiar en la soberanía de Dios en nuestra vida. Así como Jesús aceptó su destino con obediencia y determinación, nosotros también estamos llamados a seguir su ejemplo, confiando en que Dios tiene un propósito por cada circunstancia que enfrentamos. Y te dejo para que reflexiones sobre esto, sobre cómo puedes someterte a la voluntad de Dios en tu vida diaria, e incluso cuando te enfrentas contra los desafíos y las pruebas que esta vida nos lleva, en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermano, la conspiración del asesinato de Jesucristo, cómo se ha pasado y cómo no. La próxima vez hablaremos más con la segunda parte de la conspiración contra Jesús. En el próximo programa, pasar un momento con Dios. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Se os digo al próximo programa, Momento con Dios, hablando del asesinato de Jesús, y la segunda parte, la conspiración contra Jesucristo. Que Dios os bendiga, bendiciones para todos. Shalom.